Bueno, pues hoy nos adentramos en la historia de Elowen. Es un viaje fascinante que arranca con la inocencia de una niña y acaba con el peso de un juramento silencioso, uno forjado en la más pura tragedia. Todo, absolutamente todo, comienza con una promesa de luz que, como vamos a ver, muy pronto iba a tener que enfrentarse a una oscuridad que lo quería devorar todo. Así que empecemos por el principio. Nuestra historia arranca entre los muros de una mansión muy antigua, un lugar lleno de magia y secretos, donde una nueva vida está a punto de comenzar. Y es que en una mañana cualquiera encuentran a Elowen, es apenas un bebé. La llevan a este hogar que está, digamos, cargado con los ecos del pasado, y allí la adopta la cocinera de la mansión, una mujer de gran corazón. Su infancia, la verdad, fue casi un cuento. Creció bajo el cuidado de su nueva madre, explorando pasillos llenos de historia y libros olvidados. Y fue allí, entre juegos, donde empezaron a verse las primeras chispas de un don extraordinario. De repente, creaba fuegos artificiales de colores que nadie había visto nunca, dejando al resto de niños con la boca abierta. Claro, a medida que Elowen iba creciendo, ese poder empezó a manifestarse de dos formas muy, pero que muy diferentes, y sobre todo conflictivas entre sí. A ver, su don era, por así decirlo, un arma de doble filo. Por un lado, podía crear maravillas, tejer ilusiones de luz, pero por otro, era capaz de generar una confusión tremenda a su alrededor. Y aquí está la clave de todo, el verdadero conflicto interno de Elowen. Tenía un poder que podía conectarla con los demás, a través de la belleza, de la alegría, pero esa misma fuerza, en su otra faceta, la aislaba por completo. Era una influencia que no llegaba a controlar y que la dejaba temblando, sola. Por suerte, no estaba sola. Su madre, que era también su mentora, le dio la guía que tanto necesitaba. Siempre le decía que no tuviera miedo de ese caos que sentía por dentro, sino que aprendiera a bailar con esas mareas emocionales. Pero, como podíamos imaginar, ese mundo casi perfecto de la mansión estaba a punto de saltar por los aires. La primera toma de contacto con un mal muy antiguo estaba al caer. La tranquilidad que se respiraba en ese hogar era increíblemente frágil. Era un santuario, sí, pero uno que no tenía ni idea de la oscuridad que se estaba acumulando justo al otro lado de sus muros. Y una noche, todo se rompió. Un simple grito ahogado que venía del ala norte, fue la señal de que el mundo exterior, ese mundo oscuro, por fin había entrado. El maestro de ceremonias, un hombre sabio, un erudito, lo encontraron muerto. Y lo peor no era eso. Sobre su piel le habían dejado una marca aterradora. Nadie dijo nada, pero el miedo se instaló en cada rincón de la casa. La oscuridad acababa de enseñar su verdadera cara. Esa marca era un tridente roto, pintado con algo oscuro, y con unas líneas rojas que parecían latir. Era el símbolo inconfundible de un culto oscuro, un juramento de violencia que ahora se había colado en el hogar de Elowen. Los años fueron pasando, claro. Elowen se convirtió en una joven que poco a poco aprendía a dominar su don. Pero el mismo poder que la hacía única también la empujaba a una soledad cada vez más y más profunda. Y este aislamiento, esta soledad creciente, fue lo que preparó el terreno para la gran tragedia de su vida, un suceso que iba a transformar todo su dolor en un propósito inquebrantable. Y la tragedia llegó. Un día, sin más, unos jóvenes miembros de ese mismo culto entraron en la mansión. Eran arrogantes, crueles, empezaron a destrozar un pasillo y sus risas resonaban como si fueran cuchillas. La cocinera, su madre, salió a hacerles frente. Les echó la bronca, con autoridad, con dignidad. La respuesta de ellos fue un empujón. Y sin mediar palabra, en un acto brutal y rapidísimo, la atacaron. Elowen lo vio todo. Fue testigo de todo, pero no pudo hacer nada. Estaba atrapada, paralizada por el horror. Su poder, que normalmente era un torrente de energía, se congeló por completo. Fue inútil ante esa violencia tan absurda. Y mientras su madre caía al suelo, sin vida, Elowen lo vio de nuevo. Allí estaba, el mismo símbolo maldito del asesinato del maestro de ceremonias. En ese momento lo entendió todo. La oscuridad nunca se había ido, solo había estado esperando el momento de volver. En ese instante de pérdida insoportable, todo su dolor, toda su rabia, se transformaron en algo más. Se cristalizaron en un juramento silencioso, nacido de un corazón roto, pero completamente inquebrantable.
Y esto nos deja con la gran pregunta que marcará todo su viaje, ¿verdad? Una llama que nace de un dolor tan profundo, ¿puede de verdad llegar a iluminar el mundo? ¿O es una llama tan intensa que acabará por consumirlo absolutamente todo a su paso? Hoy nos metemos de lleno en una de las partes más intensas y cruciales de la historia de Elowen. Vamos a analizar el arco que va desde el capítulo 7 hasta el 30. Y es un viaje de locos, la verdad. Un viaje que la lleva desde el pozo más oscuro de la desesperación hasta forjar una nueva voluntad, pasando por la pérdida, la manipulación y un renacer muy duro. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta pregunta. ¿Por qué debo seguir? Es que es el sonido de un alma rota, es Elowen tocando fondo de verdad. Esta pregunta, que lanza al vacío, es nuestro punto de partida para entender la profundidad de su caída y la increíble fuerza que va a necesitar para volver a escalar. Vale, vamos al lío. La primera parte de este viaje es una caída en picado. Tras perderlo absolutamente todo, Elowen no solo huye de un sitio físico, no, está huyendo de sí misma y se lanza de cabeza a un abismo de dolor y de un caos tremendo. El detonante de todo es brutal. La muerte de la cocinera, que, era la única madre que había conocido en su vida. Esto no solo le quita el cariño y la seguridad, es que le revienta el mundo por completo. De repente, la mansión que era su hogar, su refugio, ahora es una tumba de recuerdos. La única opción que le queda es salir corriendo, sin rumbo y sin mirar atrás. Y aquí es cuando la cosa se pone, terrorífica. Porque su magia, la de las ilusiones, está conectada a tope con sus emociones. ¿Y qué pasa cuando sus emociones son un desastre? Pues que su propio poder se vuelve en su contra. Imaginad que vuestra mente empieza a proyectar vuestras peores pesadillas como si fueran reales. No hay escapatoria, porque el monstruo eres tú. Es una tortura constante, autoinfligida, que la hunde más y más en la desesperación. Pero incluso en el fondo del pozo, a veces, salta una chispa, el instinto de supervivencia. Aquí la historia da un giro. Pasamos de verla lamentándose a verla luchar. Elowen tiene que buscarse la vida como sea. Y lo va a hacer con lo único que le queda, su magia. Es en medio de las calles de una ciudad enorme, donde no la conoce nadie, que Elowen por fin toca fondo, y decide que ya está bien. Pero ojo, que no es un momento heroico de película, es algo mucho más crudo, más real. Es simplemente la voluntad de, vale, tengo que sobrevivir hasta mañana. Y para eso, empieza a usar su poder de otra forma. Y esto es súper interesante, ¿eh? Ver cómo convierte su don en una herramienta para comer. Empieza con cositas pequeñas, ilusiones para que la gente se acerque. Luego se viene arriba, fuegos artificiales, luces de colores. Pero la clave, el truco maestro, es que no solo crea imágenes, manipula sutilmente las emociones. Le da a la gente un chute de alegría y a cambio, pues, consigue unas monedas para seguir tirando. Claro, ¿qué pasa cuando montas estos espectáculos? Que llamas la atención. Y un poder como el suyo, pues no pasa desapercibido. Cada luz, cada sonrisa que provoca es como encender una bengala en mitad de la noche. Y como no podía ser de otra manera, la oscuridad se da cuenta. El mismo culto que le destrozó la vida, la ha vuelto a encontrar. Y aquí la trama pega un giro de 180 grados. Justo cuando la amenaza se vuelve real y tangible, aparece alguien que lo va a cambiar todo. Y este es Borian. Pero cuidado, porque no llega en plan soy el malo, no. Llega como si fuera su salvador, la respuesta a todos sus problemas. El primer choque es puro caos. Los cultistas la acorralan y ella intenta defenderse con lo de siempre, con sus ilusiones. Pero no es suficiente. Y en ese momento de pánico total, algo dentro de ella se rompe y ¡boom! Sale un poder nuevo, algo que no controla para nada. Fuego. Fuego de verdad. Y sí, consigue escapar, pero se queda aterrorizada. Ya no solo de ellos, sino de sí misma, de lo que es capaz de hacer. Y justo ahí, en el momento en que está más vulnerable que nunca, aparece él. Y fijaos en la jugada maestra. Borian no le dice te voy a dar más poder, le dice te voy a enseñar a controlarlo. Le ofrece una salida a ese caos que la está devorando. Y sus palabras, son justo lo que ella necesita oír. Es una promesa tan tentadora que, en su estado, es imposible decir que no. Esta tabla es perfecta para entender el doble juego de Borian. Por un lado, mirad lo que dice. Todo palabras bonitas de colega. Tranquila, yo también he pasado por esto. Pero luego, mirad lo que hace. La isla la somete a pruebas durísimas. No quiere que controle el caos. Quiere que se convierta en el caos. Es una manipulación de manual ejecutada a la perfección. Pero claro, un castillo de naipes así, tarde o temprano, se tiene que venir abajo. Y cuando se cae, el golpe va a ser brutal. Ahora sí que llegamos al momento cumbre de toda esta parte de la historia. Y esta es la pregunta que empieza a rondarle por la cabeza a Elowen. Pero, ¿quién es este tío en realidad?
Empieza a ver que las cosas no cuadran, que lo que él llama entrenamiento se parece cada vez más a una jaula, y una vez que esa semillita de la duda se planta, ya no hay quien la pare. Hay un punto de inflexión, una misión en concreto que Borian le manda, y que, para ella, cruza una línea roja. Se queda con esa sensación horrible, helada, de que la han usado, de que es solo un arma en manos de otro. Y ese sentimiento es lo que lo cambia todo. La empuja a decir hasta aquí, y a buscar respuestas por su cuenta, desobedeciendo por primera vez. Y lo que descubre es mucho peor de lo que se imaginaba. Utiliza sus ilusiones de una forma bastante chunga para hacer cantar a algunos cultistas. Y cada cosa que le cuentan es una puñalada. Al final, la verdad sale a la luz. Borian, su mentor, su salvador, es el líder del culto. Es el que está detrás de todo su sufrimiento. Es que no hay otra palabra. Traicionada, en mayúsculas. Una de esas traiciones que te rompen el alma. Todo lo que creía haber avanzado, toda la confianza que puso en él, todo era una mentira, un engaño para convertirla en el arma perfecta para su peor enemigo. ¿Y qué hace? Pues lo único que puede hacer, huye, rota, otra vez. Vale, se ha destapado todo el pastel. Y ahora, tanto Elowen como Borian están en un punto de no retorno. Lo que hagan, a partir de este momento, va a marcar todo lo que viene después. Sus caminos se separan aquí, y ya no hay vuelta atrás. Y aquí vemos la diferencia brutal entre los dos. Mirad a Borian. Ante el fracaso de que Elowen se escape, ¿qué hace? Más violencia. Se carga a sus propios hombres para reafirmar su poder. El tío se basa en el miedo y punto. Y ahora mirad a Elowen. Elige justo lo contrario. Se aísla, se va a una cabaña perdida a lamerse las heridas y pensar. No para esconderse, sino para reconstruirse desde cero. Para forjar una fuerza que sea suya de verdad. Y así llegamos al final de este tramo. El poder de Elowen ha nacido del dolor y ha sido moldeado por el engaño. La gran pregunta que nos queda ahora es, ¿será capaz de limpiar esa llama y convertirla en un faro de esperanza? ¿O su origen tan oscuro acabará consumiéndola por completo? De la respuesta a esa pregunta depende absolutamente todo su futuro. Vamos a meternos de lleno en un capítulo clave de la historia de Elowen. Agarraos porque se viene un auténtico torbellino de alianzas inesperadas, enfrentamientos brutales y revelaciones que literalmente podrían cambiarlo todo para siempre. Y la cosa empieza fuerte. Nos encontramos con Elowen, huyendo, en una carrera desesperada por sobrevivir. Un culto de lo más siniestro la persigue sin descanso por un laberinto de callejones. Sus ilusiones son lo único que la mantiene a salvo. Pero claro, el cansancio empieza a hacer mella y sus enemigos le pisan los talones. La situación pinta fatal. Vamos, que parece que la captura es solo cuestión de tiempo. Pero justo cuando todo parece perdido, cuando ya no queda esperanza, ¡zas!, aparece alguien de su pasado. Rael, un amigo de la mansión donde creció, un auténtico genio de las ilusiones. Con un movimiento súper hábil, la oculta con su magia y consigue abrir una vía de escape. Y este rescate es, bueno, un punto de inflexión total. Marca un antes y un después en su lucha. Después de tantísimo tiempo huyendo sola, por fin, Elowen tiene a alguien de su lado. Fijaos, aquí es donde vemos un cambio brutal en su desarrollo. Con Rael, la forma en que Elowen maneja su poder cambia por completo. Su entrenamiento deja de ser esa lucha caótica, movida por el miedo, y se transforma en algo constructivo, sano y, sobre todo, lleno de apoyo. Y no es solo entrenar y ya, ¿eh? También reconectan, recuerdan viejos tiempos de la infancia y poco a poco van construyendo un vínculo de confianza y amistad súper fuerte. Lo que consiguen juntos es una pasada. Es que sus poderes se fusionan, se potencian el uno al otro. Forjan una alianza que les permite alcanzar un nivel que, por separado, vamos, ni en sueños habrían logrado. Pero claro, esta calma no podía durar para siempre. El culto, con el temible Borian a la cabeza, no se ha olvidado de ella, y preparan un ataque con todo lo que tienen. Y ojo, que el ataque no es a lo loco, es una estrategia súper cruel y calculada. Primero, mandan a los novatos para agotarlos. Luego suben el nivel con los veteranos y sus ataques coordinados. Y para cuando ya no pueden más, aparece Borian en persona para rematar la faena. Pero ellos no se dan por vencidos, ¿eh? Se defienden con todo lo que tienen. Es una locura de fuego e ilusiones para protegerse de esa avalancha de enemigos. Y entonces llega el momento. Borian entra en escena. Y no es solo su poder lo que impresiona, es que se nota que viene de un lugar muy oscuro, de mucho dolor y sacrificio. Es que no hay color. El poder de Borian es de otra liga.
Desmonta sus defensas una por una, sin piedad, hasta que Elowen y Rael quedan completamente derrotados, sin nada que hacer. Y de nuevo, justo en el último segundo, cuando parece que todo está absolutamente perdido, interviene una fuerza que nadie, pero nadie se esperaba. De la nada, aparecen los magos de la mansión y desatan una magia ancestral, algo tan puro y potente que el culto, bueno, es que no tienen nada que hacer contra eso. El despliegue de poder es tan bestia, que hasta el mismísimo Borian tiene que dar la orden de retirada. Una pasada, vamos. Y ya, de vuelta en la seguridad de la mansión, viene la bomba. Un mago mayor les cuenta la verdad, y es para helar la sangre. El culto no quiere solo poder, lo que buscan es reescribir las reglas del juego. Quieren manipular la esencia misma de la magia, controlar la realidad, y Elowen, con su poder único, es la llave para conseguirlo. Claro, esto lo pone todo patas arriba. La lucha ya no es por sobrevivir, es que el destino del mundo entero está literalmente en juego. Sabiendo esto, Elowen se da cuenta de que no puede seguir escondiéndose, tiene que pasar a la acción, salir ahí fuera a buscar respuestas y prepararse para la batalla final. Pero tiene que ser un camino en solitario. En una despedida muy emotiva, le pide a Rael que se quede, que siga entrenando y creciendo. Sabe que él será clave más adelante y le promete que sus caminos se volverán a cruzar. Y así se marcha sola. Deja atrás todo lo que conoce para enfrentarse a un futuro totalmente incierto. Es un camino marcado por el sacrificio, pero también por una determinación de hierro. Con esto entendemos que el viaje de Elowen realmente no ha hecho más que empezar. El peso del mundo recae sobre ella y nos deja pensando, ¿será suficiente una sola llama para iluminar un mundo que se hunde en las sombras?